Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Nuestro grupo les va a hablar acerca del derecho en el Tahuantinsuyo. A través de esta exposición, cada integrante les va a comentar, les va a explicar cómo es que se fue originando este imperio, cómo se dio la formación de un Estado como tal, y si es que existió o no un sistema jurídico, si existieron penas y castigos que regulaban esta vida social en el imperio, y cómo es que a través de la conquista, con la llegada de los españoles, su sistema jurídico se implementó de una manera distinta. Y al final llegaremos a una conclusión con respecto de que si fue realmente un sistema jurídico codificado, consuetudinario, si se puede aplicar hasta el día de hoy. Todas esas interrogantes van a ser absueltas en el transcurso de esta exposición. El Tahuantinsuyo fue la máxima expresión del desarrollo sociopolítico andino. No solo destacó por su organización económica y territorial, sino también por normas que regulaban la vida cotidiana. Aunque no existía un sistema jurídico codificado como el occidental, las crónicas evidencian un corpus normativo consuetudinario, es decir, que estaba sustentado en principios religiosos, morales y económicos. La justicia incaica se aplicaba de manera centralizada bajo la autoridad absoluta del Inca y se caracterizaba por su severidad. Incluso la pena de muerte para delitos como adulterio, incesto, traición o deserción. Este modelo, basado en la oralidad y la costumbre, plantea interrogantes frente a la concepción moderna del derecho. En este análisis, sostenemos que aunque la normativa incaica fue funcional para su contexto histórico, resulta incompatible con los principios de justicia contemporáneos. Si bien es cierto garantizó cohesión social y estabilidad, su carácter coercitivo y la ausencia de garantías procesales, como el derecho a la defensa o a la proporcionalidad de las penas, la convierten en un sistema contrario a los derechos universales. Estamos en contra de la severidad extrema y la arbitrariedad de las sanciones, aunque reconocemos que respondieron a la necesidad de mantener el orden en un imperio tan vasto y diverso como el Tahuantinsuyo. Entonces, este contraste nos invita a reflexionar sobre la evolución del derecho y la importancia de las garantías procesales en la construcción de sistemas jurídicos más justos. Hola, mi nombre es Ángel Gabriel Castillo Pretel y en esta oportunidad les voy a explicar de cómo se originó el Tahuantinsuyo y a la vez también cómo se formó el Estado Inca. Primero hay que conocer que estas sociedades andinas que crearon el Tahuantinsuyo vivían en territorios muy duros, territorios donde había montañas muy altas, donde había mucho frío y también habían suelos muy difíciles. Para que puedan sobrevivir en el tiempo tuvieron que trabajar, organizarse y apoyarse mutuamente entre ellos. Esta organización fue el inicio de todo lo que hoy en día se conoce. Con el tiempo dejaron de vivir en cuevas, aprendieron a cultivar plantas y también a criar animales. Esto permitió que formen aldeas y más adelante ciudades. A medida que crecían, también cambió su política. Empezaron a tener gobiernos donde la autoridad tenía tanto el poder religioso como el administrativo. Todo este proceso llevó a la creación de lo que hoy se conoce como el Tahuantinsuyo. Este era un gran estado formado por 4 regiones unidas, tal como lo explica la historiadora María Rousorowski. Ya en los siglos XV y en los siglos XVI, los incas construyeron el imperio más grande de Sudamérica. La expansión empezó por el Inca Pachacútec, luego siguió con Túpac Inca Yupanqui y llegó a su punto más alto con Huayna Cápac. El territorio incluía lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina. El Estado funcionaba gracias al control de la mano de obra. No usaban dinero,
todos trabajaban y el Estado repartía alimentos, ropa y herramientas. A esto se le llamaba reciprocidad. El Inca era la máxima autoridad, tenía tanto poder político, económico, religioso y judicial. Y los panacas eran las familias reales que formaban la élite. Para unir el imperio, difundieron el quechua como lengua hablante. También construyeron grandes centros administrativos y el Capacñán, una red enorme de caminos que permitió controlar todo el territorio. En resumen, los incas pasaron de ser un grupo pequeño a un imperio muy organizado y grande, capaz de unir una gran variedad de pueblos en el Tahuantinsuyo. Y continuando con nuestra presentación, hablaremos de la administración del Estado Inca. Primero tenemos que entender que según los cronistas vieron mucha similitud con lo que era la monarquía de Castilla en esa época. Y nos cuentan los cronistas que similaba mucho a lo que era un consejo real, porque estaba compuesto de 12 miembros y cada uno de ellos representaba a un apo. Estos señores se llamaban los Suyuyuc Apo. La base de la administración se centraba en los curacas y los grupos étnicos que concentraban todo el poder para poder administrar así los recursos del Estado. El eje del poder del sistema incaico era la dominación de la energía humana, es decir, la mano de obra, porque de ella dependía que haya recursos para poder distribuirlos a nivel de todo el territorio incaico. Entonces necesitaba mucha mano de obra. ¿Para qué? Para poder hacer carreteras, para poder trabajar las tierras, administrar los bienes que tenía el Estado y muchas actividades más. Es por eso que en el territorio incaico había una población entre 9 y 15 millones de habitantes y el Inca tenía que distribuir de una manera equitativa todos estos recursos. Así que, bueno, continuando con nuestra exposición, le daré el paso a mi compañero. Continuando con la exposición, os voy a explicar cómo funcionaba la aplicación de justicia en el Tahuantinsuyo y cuáles eran sus principales delitos y castigos. Cuando el Estado Inca se fue expandiendo, incorporó a muchos pueblos y junto con eso impulsó su propio sistema de normas. Para los incas era importante mantener el orden social y la producción agrícola era fundamental. Por eso, cualquier delito se consideraba problema público y no individual. Las leyes incas eran muy severas porque se creía que el Inca era hijo del dios. Entonces, desobedecer una norma era como ir en contra de las divinidades. Los castigos buscaban dar ejemplo y evitar que las otras personas cometan las mismas faltas. Los delitos más graves que podemos encontrar en el imperio incaico era, por ejemplo, matar a un mitiayo, que era un trabajador obligatorio, porque eso afectaba directamente a la producción del imperio. En cuanto a las penas, existían varios tipos, entre las cuales destacamos primero la pena de la muerte, que era la más usada. Se aplicaba en casos como violación, adulterio, incesto, relaciones con las vírgenes del sol, deserción militar, traición, pereza, brujería, entre otros. También existen penas corporales, como son los azotes, las mutilaciones y las penas económicas, que implicaban pagar un tributo o entregar un producto para el Estado. Otro tipo de pena era la privación de la libertad, donde destacaba el Sainquehuasi, una cárcel escrita por Juan Pómaco que estaba en subterráneos oscuros y llenos de animales peligrosos. Finalmente, estaban las penas de honor, que buscaban humillar al delincuente. En resumen, el sistema jurídico incaico era estricto, centralizado y diseñado para que la gente tenga un poco de temor al no acatar las reglas. Continuando con la exposición, le daré el paso a mi compañera Yamile. Bien, para continuar vamos a hablar sobre la llegada de los españoles y el derecho castellano. Con la llegada de los españoles a América se aplicó directamente el derecho castellano, pero antes este no pudo aplicarse de manera rígida ya que la costumbre local era muy distinta a la que ellos traían. Entonces
se negoció y se debatió para que pudieran incorporarse adecuándose a la realidad de las localidades. Por ello, hubo una convivencia entre las leyes hispánicas y las costumbres jurídicas indígenas. Un ejemplo claro de esto es que los tribunales coloniales aceptaban como pruebas válidas los códices pictográficos que eran dibujos. Aunque los nativos recibieron la categoría jurídica de menores de edad, lo que redujo su capacidad legal. Para organizar este nuevo orden, la corona creó instituciones específicas como el protector de naturales, que era el encargado de velar por el trato hacia los indígenas, y tribunales especializados como la Inquisición, el Juzgado de Bienes Difuntos y el Juzgado General de Naturales. Sin embargo, la sociedad colonial fue profundamente desigual, y aunque existían normas como las leyes nuevas que buscaban proteger a los pueblos originarios, su aplicación real fue muchas veces violenta y distinta de la legislativa. Todo esto representó el cambio radical para la población andina, que pasó de un ordenamiento incaico de carácter oral, centrado en la autoridad absoluta del Zapa Inca y en castigos severos, a una modalidad española escrita, sistematizado y basado en la burocracia judicial. Bien, luego de escuchar cada una de las participaciones de nuestros compañeros, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La principal diferencia en la aplicación de justicia en el Tahuantinsuyo y la de los españoles residió en que para estos últimos prevaleció y se consolidó un marco legal codificado. El principio de división de poderes y el derecho a la apelación en el sistema español, frente a la aplicación de justicia en el incanato, basado en la autoridad absoluta del Inca y la aplicación directa y arbitraria de la ley, teniendo como respaldo el aspecto consuetudinario y la oralidad, así como una carga punitiva coercitiva. Frente a ello, reafirmamos nuestra postura de que no es posible justificar estas prácticas desde la óptica contemporánea, pues vulneraba derechos fundamentales y se aplicaban de manera arbitraria. Sin embargo, su estudio es esencial para comprender la evolución del derecho y valorar cómo las sociedades han transitado desde sistemas coercitivos hacia modelos que priorizan la equidad, la proporcionalidad y la dignidad humana. En conclusión, el derecho incaico fue funcional en su contexto histórico, pero su vigencia actual sería incompatible con los principios universales de justicia. Esta reflexión nos invita a reconocer la importancia de construir sistemas jurídicos que, aprendiendo del pasado, promuevan un equilibrio entre autoridad, respeto y derechos. Muchas gracias.